En mi corazón que le hablará acerca de algo que no se habla mucho, pero que es importante siempre conversarlo. Saben que en los púlpitos siempre se habla mucho de santidad, ¿sí o no? Porque el Señor nos ha llamado a estar apartados para Él. Pero hay algo que es importantísimo, incluso para alcanzar la santidad, pero de lo cual no se habla mucho, que es de la pureza. No podemos confundir pureza con santidad, ni inocencia con pureza. Pero cuando se trata de hablar de este tema sobre todo se le habla a los adolescentes, porque como que los adolescentes necesitan más de vivir en pureza. Pero la realidad, la objetiva realidad, es que nunca podemos dejar de ser puros o de buscar esa pureza en lo personal para poder llegar a ser santos, para poder llegar a tener una perspectiva correcta de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de lo que somos como personas, de lo que representamos para Dios, de lo que son las personas que nos rodean. Y por eso quiero ir ahondando poco a poco a qué me refiero cuando les voy a hablar de pureza. Pero lo que es importante que entendamos es que como hijos o hijas de Dios, nosotros necesitamos ver, mejor dicho, con los ojos de Dios. Sabemos que Dios es 3 veces santo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios en esencia es completamente puro y que cada cosa que Él hizo, lo hizo con una buena finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, todo lo creado, todo lo que está en el universo, todo lo que salió de su capacidad creativa y de su mano, Él lo hizo con buenas intenciones y con una buena finalidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, en función de eso, Dios siempre ve lo mejor de cada persona, de cada cosa, de cada situación que Él permite o que Él propicia. Pero nosotros los seres humanos, a medida que vamos envejeciendo, o mejor dicho, creciendo, ¿verdad? Vamos perdiendo esa inocencia natural que los niños tienen y nos vamos contaminando por la maldad que hay en este mundo caído, ¿sí o no? Entonces, eso que nos va robando la inocencia, también en cierto modo nos va robando la pureza. Y dejamos de ver lo bueno que está en medio de todas las cosas, porque Dios las creó todas las cosas buenas, ¿sí o no? Entonces, en la medida que perdemos esa capacidad de ver lo bueno inherente a cada persona o a cada cosa, nos convertimos en personas prejuiciosas, en personas que se indisponen ante ciertas personas o situaciones, o peor aún, nos convertimos en personas que somos implacables cuando establecemos juicios. Y lo peor de todo es que con quienes más somos implacables es con nosotros mismos, ¿sí o no? Entonces, cuando pecamos, cuando desagradamos a Dios, cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos sentimos mal, siempre intentamos darle a eso una connotación en la cual nosotros propiciamos ese mal sobre nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, si estás enfermo, es que yo debo estar enfermo porque algo malo estoy haciendo. Si esto no me gusta es porque hay maldad en ello. O mira lo que hace aquella persona. Entonces, perdemos por completo esa capacidad natural que Dios nos dio para poder disfrutar y ver cada cosa como verdaderamente es. Entonces, tenemos como unos lentes, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que nos hace ver lo peor de todo y nos hace ignorar las cosas buenas que están inherentes a todas las cosas. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces yo quiero hablar de eso, de cómo recuperar de alguna forma o cómo alcanzar esa pureza que Dios quiere para nosotros y que es una pureza que debemos llevarnos desde la infancia hasta la más avanzada vejez, ¿de acuerdo? Amén. Así que le invito a abrir su Biblia en este momento, en el libro de Tito, en la carta que Pablo le escribe a su discípulo Tito, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Tito 1, 15 y 16 dice lo siguiente. Dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidos. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Qué duro, ¿verdad? Ahora, necesitamos orar para que eso entre en nuestro corazón. Señor, por favor, yo te pido que tanto en mi vida como en la vida de cada una de las personas que están esta mañana aquí, esta palabra pueda ser revelada para que al terminar esta predicación, ellos puedan llevarse, Señor, en su corazón la necesidad de desarrollar la pureza en ellos. Amén. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Fíjense lo importante, esto que está diciendo, yo le pedí a ellos que dejaran el versículo 15 para que usted continuamente lo pueda estar leyendo y releyendo.
Y en definitiva, todo es puro para los que tienen un corazón puro. Entonces, la pureza que nosotros percibimos de las cosas no dependen de las cosas en sí, sino de lo que haya en nuestro corazón. Amén. Entonces, la palabra, cada palabra que nosotros leemos en la Biblia está involucrada o está inmersa en un contexto. Y el poder entender qué es por qué el apóstol le escribió esto a Tito nos va a hacer entender que es importante para nosotros no solo entender esto, sino aplicarlo a nuestra vida. Resulta que Pablo le escribe esto en esa carta a Tito porque Tito era uno de sus discípulos a quien Pablo iba a enviar a una isla, a la isla de Creta. En Creta había, que es una isla de Grecia, había un grupo de creyentes, de personas cristianas, que habían levantado una iglesia. Pero estas personas habían levantado una iglesia sin tener el tutoreo, ¿sabes? O un maestro que pusiera orden en la iglesia. Entonces estas personas estuvieron el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y las personas se le reveló a Cristo en ese momento particular. Y cuando regresaron a Creta, ellos se reunieron como hijos de Dios, como cristianos, y empezaron a llevar adelante la iglesia de Creta. Pero ¿qué pasó? Como estas personas no estaban bajo la tutela de uno de los apóstoles, ni había sido establecida la iglesia de manera organizada en ese lugar, llegaron a ese lugar falsos maestros, de los que en el Nuevo Testamento los leemos con mucha frecuencia. ¿Y qué eran básicamente los falsos maestros? Eran personas que mezclaban el cristianismo, lo que Jesús vino a establecer como iglesia, con los principios del judaísmo. Entonces ellos hacían una iglesia híbrida entre cristianos y judíos, en donde ellos le exigían a la gente que creyera en Cristo, pero que siguiera llevando a cabo las prácticas rituales judías, como por ejemplo circuncidarse. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Estas personas lo hacían no porque querían que esos cretenses, que de por sí ya no eran judíos, se convirtieran al judaísmo, sino porque eso de aplicar esas normas tan estrictas les permitía a ellos controlarle la vida a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacían ellos para controlarle la vida a las personas? Que es exactamente lo mismo que hacen hoy día. De la siguiente manera: los cretenses, las personas de esa isla, tenían mala fama al menos de tres cosas. La primera es de que eran personas muy mentirosas. Ellos por cultura eran mentirosos. Hasta mentían de las cosas que no tenían que mentir. Lo segundo es que eran glotones, donde había comida y una parranda y estaba esa gente comiendo. Y lo tercero es que eran muy prejuiciosos. Todo lo criticaban, todo lo veían feo, todo lo veían mal. Y eso como eso era algo, entre comillas, cultural en ese lugar, eso había también llegado a la iglesia. Entonces estos falsos maestros utilizaban esos defectos, ¿verdad?, que eran comunes a las personas de ese lugar, y los usaban para manipular a la gente de la iglesia, haciéndolos sentir pecaminosos, culpables, indignos de Dios. Entonces constantemente les decía: ustedes no pueden ser buenos hijos de Dios porque ustedes son unos mentirosos. Entonces, como ustedes son unos mentirosos, ustedes tienen que circuncidarse. Entonces, de esa forma siempre hacían que esa iglesia, que esas personas de esa iglesia se sintieran pecaminosas, y así les controlaban las vidas, le quitaban el dinero, hacían que las familias que hubiese peleas entre las familias, y la iglesia era un completo desastre. ¿Qué pasó? Que Pablo estaba preso, pero a Pablo le llegó toda esta información. Imagínese usted, eso era una isla que estaba apartada. Pablo era el apóstol llamado a los gentiles, y Pablo sintió una responsabilidad hacia esa iglesia y dijo: bueno, algo hay que hacer aquí para, en primer lugar, hacer que estas personas entiendan en qué consiste realmente el evangelio, y para que estas mismas personas desechen a esos falsos maestros que se están aprovechando económica no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto social de ellos. Entonces, él llama a Tito, quien era su discípulo, que era griego, que sabía el idioma, y le dice: yo quiero que tú vayas allá y que tú establezcas entre las mismas personas de allá, ancianos, personas que gobiernen la iglesia, que tengan estos parámetros, y que les enseñes a ellos en qué consiste el evangelio, para que ellos mismos se libren de esas personas que lo están mal influenciando. Pero él le dice a Tito: pero tienes que saber a lo que te enfrentas. Y a lo que te enfrentas es al hecho de que tienen mala fama, de que los califican de glotones, de malos, de no sé qué, y que tú tienes que ir con un corazón puro y hacerlos a ellos
vivir con un corazón puro. Entonces, ese es el contexto en el cual Pablo escribe esto. Pero esta frase de que todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos, nada es puro, era un dicho de la iglesia primitiva. O sea, los primeros cristianos utilizaban esto como un dicho para ellos, como una premisa, como un principio. ¿Por qué? Porque esto había salido de unas palabras de Jesús. Ahora veamos en esas palabras de Jesús que están en Mateo, en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 15. Dijo Jesús lo siguiente, dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y decía Jesús en el 16, no, es el 15, pero dice arriba 15 y 16, pero es el 15 nada más. Lo que entra entonces en el cuerpo no es lo que los contamina, sino lo que sale de ¿dónde? ¿En qué contexto dijo Jesús esto? Bueno, la gente estaba criticando a sus discípulos porque estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Y decían, si Él es Dios, ¿cómo es posible que Él permita que sus discípulos, los que están cerquita de Él, coman sin lavarse las manos? Todo eso son gente mala, esos son gente inmunda que come con las manos sucias. Y Jesús, ni siquiera, o sea, entendiendo lo que estaba pasando por la mente de estas personas, les responde esto. ¿Qué significa esto en palabras bien sencillas? Que nada de lo que usted consuma tiene el poder en per se de hacerle daño, sino es lo que hay en su corazón lo que realmente vuelve a las cosas malas. Si reconocemos que Dios hizo todo y lo hizo bueno, entonces tenemos que reconocer que nosotros los seres humanos, con la pecaminosidad y con la maldad que puede haber en nuestro corazón, somos los que usamos las cosas buenas que Dios creó para hacer el mal, ¿sí o no? Entonces, ese es el problema. El problema no es que las cosas sean malas de por sí, sino que el uso que le damos a las cosas las convierten en malas. La percepción que nosotros tenemos acerca de las personas también pueden hacer que nosotros pensemos que una persona es realmente mala cuando en el fondo esa persona tiene muchas cosas buenas. ¿De acuerdo? La percepción que nosotros tenemos acerca de las situaciones que nos ocurren puede ser que vienen a destruirnos cuando perdemos la perspectiva que probablemente Dios las permite para traer cosas buenas a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que las cosas nos parezcan tan malas, que la vida nos parezca tan pesada, tan difícil de sobrellevar? El hecho de que nosotros mismos, que estamos llenos de prejuicios y que nos falta pureza, le damos una connotación desagradable y mala a absolutamente todo. ¿Me sigue? Amén. Dios quiere. El Señor dijo, Jesús dijo, dejen que deberíamos ser como niños, ¿verdad? ¿No lo dijo? ¿Quiénes lo han leído? A ver, porque yo no. ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos dijo que debemos ser como niños? Porque esa inocencia inherente que hay en los niños les permite ser puros, no hay malicia en ellos. Entonces, es menester de nosotros trabajar en volvernos a ser inocentes, sino a ser puros. Porque ser inocente nos expondría a que todo el mundo nos haga daño, ¿sí o no? Debemos saber a qué situación, a qué mundo nos estamos enfrentando, pero tenemos que renunciar al prejuicio que nos hace ver todo como mal. Siempre andamos ponderando, eso es malo, aquello es malo, esto es malo, lo otro es malo. Y eso es terrible porque nos hace perder el gozo, la paz, el poder saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos y que todo lo que nos pasa, todas las personas que se cruzan en nuestro camino, Él permite todas estas cosas para nuestro bien y para que nosotros seamos una buena influencia además, para que nosotros podamos construir y no destruir. Pero, ¿saben qué? Nos enfocamos en cosas más difíciles como llegar a ser apartados para Dios sin prestarle atención a esto. ¿Y cómo, Carrizo, usted puede ser una persona apartada para Dios si ya de por sí no es una persona pura? ¿O acaso usted desayuna y tira los platos del desayuno en el fregadero y cuando va a almorzar los recoge así como estaban del fregadero y se come el almuerzo encima de esos mismos platos? ¿Sí? ¿Usted lo hace? ¿Por qué no lo hace? Entonces usted cree honestamente que Dios, que es un Dios amoroso, puro, bondadoso, se va a sentir agradado en usar un cubierto que está sucio, un plato que está sucio.
Porque eso es lo que somos en sus manos. ¿Sí o no? Todos ambicionamos que Dios nos use, que seamos, ¿sabes?, importantes para otras cosas. Todos queremos ganarnos a alguien más para Cristo. Pero si en esencia nosotros no estamos limpios, si en nuestro corazón no hay pureza, ¿cómo Dios nos va a usar de la manera correcta? Y ese es el punto al que yo quiero conducirle en esta mañana, que entendamos que sí, que las mejores cosas Dios las tiene preparadas para nosotros, pero que hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros y es continuamente entender que nuestras limitaciones no son funcionales, porque Dios nos equipó con todo lo que necesitamos para lograr sus propósitos. No su propósito, sus propósitos, porque son muchos. Sino que es nuestra dejadez continua o nuestro interés en cosas. Por ejemplo, todos quieren conocer la palabra. Todos quieren que los demás sepan que ellos entienden lo que dice la Biblia y que se saben los versículos. Pero poquiticos tienen un interés real en que eso se convierta en una realidad en su vida práctica. Entonces, ¿cómo tú le hablas de la palabra a alguien cuando tú mismo no tienes interés de practicarlo? ¿Cómo tú haces algo bueno cuando ya de por sí tienes un prejuicio hacia otra persona? Porque a veces ni siquiera nos damos la tarea de hablarle de Jesús a la gente, porque con solo ver a la persona uno dice, ¿para qué le voy a hablar a ese si sé lo que está es más perdido? Ese es un sinvergüenza. Y perdemos por completo la perspectiva que Dios tiene acerca de eso. Entonces nosotros nos colocamos en la posición de Dios y nos perdemos el privilegio y la oportunidad de disfrutar la vida. Dios creó una vida para que nosotros viviéramos con gozo y con paz. Pero mientras no tengamos pureza, vamos a seguir, ¿sabes?, viendo la paja cuando hay una rama, viendo la paja en el ojo ajeno cuando hay una rama entera metida en nuestro ojo. Entonces, te dice, ay, el pastor se puso intenso con esto. No, es que yo tengo la fiel convicción que cada persona que aceptó a Cristo en su corazón, Dios tiene un plan y un propósito con sus vidas. Pero hasta que la persona no honestamente no diga, ok, Dios, si tú dices eso, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, qué es lo que yo puedo hacer a favor tuyo, pues nada va a pasar. ¿Pero por qué no pasa? Porque la gente no quiere asumir el compromiso de que para ser una herramienta en las manos de Dios también hay cosas que nosotros debemos hacer. Eventual y obviamente con la ayuda de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas es muy poco probable que lleguemos a ser puros. Pero Dios está comprometido en ayudarnos en ese proceso. ¿Sí o no? Ahora, hoy más que nunca es necesario que nosotros como hijos de Dios busquemos la pureza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contrarrestar la tremenda influencia que hay de la opinión acerca de nosotros y del entorno en general. Hoy más que nunca las opiniones ajenas modifican la forma en que nosotros actuamos o las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántos tienen redes sociales aquí? Por favor, levante la mano. Yo no los voy a regañar porque yo tengo. La gran mayoría, ¿verdad? Y voy a utilizar esto porque es el mejor ejemplo. No se lo dije a los del primero, pero cuando, por ejemplo, tú tienes, el deseo de poner una foto ahí, ¿no te lo piensas como 10 veces? Y dices, no, esta no. ¿Pero por qué te lo piensas como 10 veces? Porque estás pensando en todo lo que la gente se puede llegar a burlar, a decir, a criticar, a pensar y no sé qué y no sé qué. ¿Sí o no? Pero realmente yo siempre que pienso en eso me pregunto dos cosas. ¿Realmente soy lo tan importante para las personas como para que las personas se den la mala vida de estar pensando esto o aquello? Y me doy cuenta que gran parte del problema es uno mismo. Porque lo que uno siente acerca de lo que la gente pueda pensar, a veces te priva más de lo que realmente la gente puede pensar. Lo más probable es que la gente le siga de largo, ni siquiera le dé largo. Pero hay otra cosa que también es demasiado chistoso. Todos los que tienen redes sociales y que ven las redes sociales se han dado cuenta de que hasta en las cosas más inocentes y más ridículas la gente las critica. ¿Sí o no? Y le voy a poner un ejemplo que me da mucha risa. Ponen a un perrito con una capa de barbero, con unos lentecitos y le están pasando un cepillito por la cabeza. Y dice, vengo de la barbería. ¿Lo han visto?
Entonces a usted le da risa, a mí me da risa esa broma. Y veo 5,000 comentarios, voy para los comentarios, 5,000 comentarios. Voy para los comentarios. Qué desgraciado, ¿cómo es posible que pares al perro y le pongas unos lentes y una... Por el amor de Cristo, ¿vale? Y no solo eso. Imagínense ustedes cuánta gente no hay ahorita en las redes sociales que van y ayudan a las personas. Le dan real o le dan un mercado. Y a mí me avergüenza ver que cristianos empiezan, por ejemplo, bajan los comentarios y dicen, mira, la palabra de Dios dice que tu mano derecha no debe hacerlo, no debe saber lo que hace tu mano izquierda. La gente es tan ridícula que en su vida saldría hacia un mercado para regalárselo a alguien, pero se da la cachaza de criticar que lo está haciendo y de usar la palabra para criticarlo. El Señor fue enfático, el Señor dijo que el que no recoge desparrama. Entonces, si tú ves que alguien está manifestando el amor de Dios, no importa que se grabe o lo que sea, amén. Tú lo estás haciendo, tú no lo estás haciendo de repente, ni te propondías hacerlo. ¿Por qué criticar a alguien que sí tiene la valentía de hacerlo? Entonces, esa es una buena muestra de cómo las opiniones de la gente están modificando nuestro propio comportamiento y qué hacemos al final, o sea, en última instancia para Dios. Peor aún cuando tú dejas destilar todo el veneno y toda la maldad y la impureza que hay en ti hacia un tercero que está tratando de, por la motivación que sea. Nosotros nos tenemos que estar continuamente tratando de ponderar qué es lo que motiva a la persona, que no sé qué más, tratando de enseñarle, de ser su maestro. A mí me cargan a monte. Todas mis amistades que no son creyentes, que no van a la iglesia, que me conocen hace 20 años, me mandan como 100 reels semanales, todo. Adivinen de qué, bueno, no adivinen, ¿saben de qué me mandan los reels? De pastores. Me dicen, Juan, estás achantado, mira este pastor. Y un pastor con un monopatín eléctrico predicando. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Me dicen, Juan, estás achantado. O mira, te falta técnica. Y sale un pastor ministrando, zumbando patadas. Y haciendo como, y la gente se cae. Toda la semana, y a nosotros nos causa risa. Yo pudiese molestarme, yo como pastor no hago eso y no estoy de acuerdo. Yo pudiese decir, eso es un impío loco que nos está dejando en ridículo a todos los pastores. ¿Qué dice la palabra? Si uno conoce la palabra, uno se quita ese peso de encima. La palabra dice que hay de los que quieran ser maestros porque ellos serán juzgados con doble rigurosidad por el Señor. Entonces, si un maestro está haciendo esas cosas que a nosotros nos parecen ridículas, allá él. Porque esa persona va a tener que rendirle cuentas a Dios. Que en cierto modo nos puede llegar a incomodar. Claro que me incomoda porque es que el ridículo que ellos hacen me alcanza a mí. Estás achantado, mira, tú no has hecho esto, mira, ¿y cuándo lo vas a hacer? Sí, en serio. Se convierte eso como que uno se convierte en un foco negativo de atención. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ay, echarme a llorar porque hay pastores que predican. No, ponerme bravo con mis amigos. No, ellos lo hacen, ¿sabes? Con ese sarcasmo, pero ellos me conocen y saben que yo no haría eso. Me voy a poner a comentar y a criticar que el Señor te juzgue. Pero la gente hace eso en las redes sociales porque sabe que no es un medio impersonal. Tienes que ser muy ocioso para ponerte a revisar lo que tus amigos comentan. Ay, mira lo que comentó este. Tienes que ser demasiado ocioso para ponerte en esa vida. Pero así como la gente escribe ahí, así mismito piensa, solo que socialmente no te lo dice en tu cara, ¿sí o no? Usan ese medio y ahí se dan, no, le dan con todo, pero en el fondo eso es lo que sienten en sus corazones. Y yo sé que muchos de nosotros también nos ponemos en esa. Entonces, vuelvo al versículo, al de Tito. Todo impuro, dice el de Tito, todo es puro para los de corazón puro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Logras tú ver la pureza y la connotación negativa o positiva de las cosas? De eso va a depender tu experiencia cristiana, tu crecimiento espiritual y lo valioso que tú puedes ser en las manos de Dios. Porque si tú pierdes el tiempo tratando de ponderar, ay no, yo a este le predico porque este sí me va a escuchar, pero aquel no, porque probablemente lo que vaya a terminar es burlándose de mí o mandándome 80 reel.
no sé, o eso que están haciendo tiene que estar malo porque esto. Hay gente que vive siempre ponderando si que es bueno, si que es malo. Mire, yo he aprendido algo en el Señor y eso me ha hecho muy libre. Yo considero que todo lo que pasa en mi entorno, a mi alrededor y a mi persona es porque Dios lo propició o lo permitió de alguna forma. Entonces yo tengo que tratar de descubrir, porque no lo sé de antemano, qué propósito tiene Dios con eso. La única forma en que yo puedo descubrirlo es exponiéndome, no predisponiéndome. Entonces, si Dios le puso una persona y usted tiene un mal concepto de esa persona, le cae malísimo o lo que sea, háblele. Si Dios lo llama a hacer algo que por lo general usted no haría, hágalo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ahí va a descubrir que el del problema es usted. Sí, él va a descubrir que el del problema es usted y no las cosas que usted está mal ponderando. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque es necesario que para poder servir al Señor, para poder alcanzar la santidad, primero tengamos pureza. Si estamos viendo con los lentes que no son para nosotros, vamos a ver todo distorsionado y borroso y malo. Pero cuando tenemos realmente la perspectiva correcta de las cosas, nos sentimos más libres y menos cargados. Porque no permitimos que esas cosas que les afectan a todo el mundo nos terminen afectando a nosotros también. Y en este tiempo más, porque lo que usted haga, usted no tiene que importarle tanto lo que vayan a opinar las personas acerca de lo que Dios requiere de usted. Usted tiene que hacerlo y tener la convicción de que lo que hizo, saliera perfecto o no, estaba dentro de los propósitos de Dios y le agrada a Dios. Dejar de eventualmente, como hijos de Dios, como cristianos, siempre vamos a estar expuestos. Dios nos dio el ejemplo con respecto a esto. A Dios lo clavaron prácticamente desnudo en una cruz. ¿Qué forma más de estar expuesta que te pongan desnudo en una cruz? ¿Qué más grado de vergüenza te puede que te acusen como un malhechor cuando nunca había hecho nada mal? Entonces, ¿qué pasa? Que ante los ojos de las personas era terrible eso que le estaba pasando al Señor, ¿sí o no? ¿Ustedes saben qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Y esto me lo pone el Espíritu Santo que se lo diga a usted. El Señor no estaba pendiente de que estaba con un taparrado, con una tela amarrada aquí. El Señor le estaba diciendo al malhechor que si era malandro, que estaba al lado, que le dijo al otro, mira, no te burles de él, porque este hombre ciertamente no ha hecho nada para merecer esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Entendiendo que eso formaba parte de su propósito. Y hasta que no entendamos que aún ser juzgados por las personas o por las situaciones forman parte de nuestro propósito, no vamos a exponernos a nada y no vamos a poder vivir esa pureza que Dios quiere, en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros los cristianos somos cartas abiertas, dice la palabra, que tienen que ser leídas por los hombres. Mientras más cosas tú intentes ocultar, menos abierta va a ser esa carta. Mientras más tú intentes modificar la percepción que las personas van a tener de ti, menos van a ver a Cristo en ti. Porque nosotros somos como un espejo que refleja a Cristo, ¿me estás entendiendo? Y si tú tienes un espejo que está todo empañado, todo sucio, ¿qué va a reflejar a Cristo? Entonces, mejor pasar por puro, por tonto a los ojos de los demás o por vulnerable a los ojos de los demás, que pasar por vivo, por astuto, sí, por sucio y que la gente no pueda ver un reflejo de Cristo en nosotros. Si más cristianos entendieran esto, menos nos criticarían. Porque desde el día que usted le dice a otra persona, no, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, muchachos, eso es como que atáquenme, búrlense, díganme cosas. Pero eso nos hace experimentar lo que Cristo experimentó. Nunca experimentamos más a Cristo que cuando somos juzgados de esa manera, ¿sí o no? Ahora, vuelvo y le repito, ¿necesitamos ser puros? ¿Sí o no? ¿Y pureza de qué habla? De limpieza. Algo es puro cuando algo está limpio. Entonces necesitamos limpiar nuestra mente, necesitamos limpiar nuestro corazón. Y cuando eso pase, nosotros vamos a poder ver y experimentar la vida de una manera completamente diferente. Pero entonces de repente tú me dices, pastor, ¿y cómo entonces yo logro eso de alcanzar la pureza?
Porque si es un objetivo que tenemos que voluntariamente plantearnos, ¿cómo es posible lograrlo? La misma palabra de Dios nos enseña. Pablo escribió a los colosenses, le escribió una carta, y en Colosenses capítulo 3, del 8 al 10, él les dijo esto, vamos a leerlo. Dice: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Me paro ahí. Pablo le está diciendo que ahora es el momento de eliminar. ¿Quién elimina las cosas? Nosotros, a través de una decisión. Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas pueden estar en nosotros y que cada una de esas cosas va a modificar nuestra pureza y va a modificar nuestra perspectiva de nosotros mismos y de los demás. ¿Sí o no? Sigue diciendo: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A los incrédulos? Le está hablando a la gente que ya se quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo está asumiendo que aún a las personas a que Dios ya salvó, ya ha perdonado Cristo, siguen teniendo enojo, siguen estando furiosos, siguen siendo mentirosos, como esa gente de Creta. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo entonces puede solucionar esto? Dice Pablo: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Esta instrucción, denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Esa instrucción, Pablo nos las da y son cosas que debemos hacer nosotros. ¿Quién se viste y se desviste? ¿Dios te viste y te desviste? Dios proporciona las vestiduras. Él te dio la oportunidad de quitarte la vieja naturaleza. Pero Él no te va a poner la nueva naturaleza. La nueva naturaleza te la tienes que vestir tú mismo, con tu voluntad. Para poder vestirse de esa naturaleza, de esa vestimenta que está limpia, que está pura, es necesario tomar decisiones. Y dejar a un lado todas esas cosas que nos hacen impuros. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Cuál es la ventaja enorme que tenemos? Que cuando nosotros tomamos esas decisiones, contamos con la ayuda de Dios. Entonces no es algo que tengamos que hacer solo con nuestro esfuerzo personal, sino que Dios como papá está comprometido en ayudarnos a lograrlo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se rinde antes de empezar. Y para no rendirnos antes de empezar, es necesario que hagamos tres cosas. Lo primero que debemos hacer es examinarnos objetivamente e identificar todas las impurezas que nos aferran a la naturaleza pecaminosa. Usted tiene que hacer un autoanálisis y ser honesto, porque es entre usted y Dios. Es decir, ¿qué es lo que hay en mí que hace que yo sea completamente impuro y que todavía esté aferrándome a la persona que fui alguna vez? Soy mentiroso, soy prejuicioso, veo lo malo en todo, ando furioso todo el tiempo o me enciendo apenas me dan la oportunidad. Estoy molesto. Entonces, cada una de esas cosas, mientras tú no identifiques de manera consciente lo que hay en ti, tú nunca lo vas a poder cambiar. Pero el Espíritu Santo está en tu corazón. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo es el que hace que tú seas objetivo. Porque Él va a sacar y te va a revelar, te va a manifestar. Mira, lo que hay mal en tu corazón es esto, es lo otro. Y eso propicia un proceso. Pero no es un proceso de que tú dices: ay, es que yo estoy luchando porque mi pecado es que soy mentiroso y tengo 10 años en ese proceso. No funciona así. Tú eras mentiroso. ¿El proceso en qué consiste? En que tú tomas la decisión de no mentir más. Y tú vas a hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios para que en todas esas ocasiones, por sí o por no, se te presente la oportunidad de mentir, pues simplemente no hacerlo. Cuando ya tomaste una decisión y eso se asentó en tu vida, Dios va a traer otra cosa, va a sacar a la luz otra cosa. Y hablar de proceso es hablar de que Dios saca una cosa a la vez. ¿Por qué mucha gente se rinde? Porque la gente cree que va a cambiarlo todo de un solo trancazo. Es
Entonces la persona es prejuiciosa, mentirosa y tracalera. Señor, cámbiame lo mentiroso, prejuicioso y tracalero. Pero esos 3 pecados están relacionados el uno con el otro. Entonces, si no deja de ser mentiroso, nunca deja de ser tracalero. Deja de ser mentiroso, deja de estar enojado con todo el mundo, pero una cosa a la vez. En eso consiste un proceso. Superaste una cosa, el Espíritu Santo te ayudó. Dile, ¿ahora qué toca? El Espíritu Santo, no te creas perfecto. Ya no dije más mentiras, ya soy mejor que todo el mundo, no piso al suelo y voy flotando. Espíritu Santo, ¿qué hay mal en mí? Ahora toca esto, ok. Porque lo que dice el versículo es que tenemos que renovarnos a la medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador. En la medida que esas cosas van cambiando, nosotros vamos conociendo más a nuestro Creador. Y el objetivo final es que nos propongamos parecernos a Él. Amén. De esa forma seremos puros. Pero entonces el primer paso, que es reconocer, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que manifieste qué es eso que hay que cambiar. El segundo paso es confesar, porque si usted no confiesa con su boca, el Señor no le puede perdonar. Entonces tiene que confesar esas actitudes pecaminosas y tomar la decisión de ir eliminándolas de su manera de pensar y de actuar. Entonces confiésele al Señor: Señor, yo he sido hasta hoy un mentiroso y yo lo reconozco, pero te pido que me ayudes a vencer esto. Por ejemplo, ahí está el segundo paso. Ya lo reconoció, ya lo confesó. ¿Cuál es el último paso? Conocer personal y profundamente a Dios y poner todo tu empeño en tratar de ser como Él. Porque en la medida que tú te lo propongas, el Señor te va a ir ayudando a ir subsanando cada cosa. Tu mentalidad va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar y ya no vas a tener esa expectativa de que lo que haces estará bien o estará mal, estará bien. Hay cristianos que se la pasan todo el tiempo en eso. Ay, ¿será que esto estará bien o estará mal? La vida de fe es una vida que te permite avanzar de manera continuada, sin pararte a pensar si esto está bien o está mal. ¿Y sabes por qué avanzas de manera continuada? Porque tienes la conciencia limpia. Y cuando tienes una conciencia limpia, tú puedes hacer las cosas con una completa convicción de que es Dios el que está contigo. Y eso te sana, te limpia por dentro. Eso te permite sentir gozo. Eso te permite sentir paz y eso te permite experimentar a Dios como algo real para ti, no como algo que tú haces los domingos cuando vienes para acá. Porque lo que tú sientes acá, lo que tú recibes acá, eso tiene que estar presente todos los días. ¿Pero de qué depende? De que tú tengas una relación con Él. Y una relación es algo que se construye no solo con preceptos religiosos, sino con un verdadero interés de que Dios esté contigo y que tú estés con Él. Si tú cuando abres los ojos en la mañana, lo primero, si cuando tú en la mañana abres los ojos, lo primero que te viene a la mente no es darle gracias a Dios, entonces tú no tienes a Dios en tu corazón, perdóname. Porque eso es un milagro. Mientras tú abriste los ojos, hay millones de personas que se quedaron en el sueño. Entonces aprende a ver a Dios en cada cosa que hace. Ay, que es que yo me siento horrible y me siento enfermo y no sé qué. Dios propicia las cosas para demostrarte su amor y su piedad. Para que tú entiendas que tu cuerpo no es indestructible y que no puedes abusar. Para que tú entiendas que como persona tienes que ser responsable y establecerte límites. Amén. Pero te invito y te desafío, como siempre me gusta hacerlo, te desafío que te propongas ser puro. Porque verdaderamente eso va a cambiar tu vida para mejor. Eso va a permitir que tengas una mejor relación con Dios y que el resultado de todas las cosas que haces sea el que Dios propuso. Amén. Así que ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias a Dios por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque nos transforma de adentro hacia afuera, porque nos demuestra que necesitamos ser purificados, Señor. Te pido por mi vida y por la de cada uno de mis hermanos que ha venido en esta mañana. Cada uno de forma personal, tú le has revelado algo. Así que te pido que eso que tú le has revelado en su corazón, que es una necesidad, que ellos puedan tener la valentía de, con tu ayuda, lograrlo. Te pido, Señor, que nos bendigas y que nos lleves con bien a nuestros hogares y que esta palabra sirva para transformarnos y mejorarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos la honra y la gloria.
Amén y amén. Recuerden, denle un fuerte aplauso al Señor.